Son criaturas vivas y extraterrestres. Así lo afirman los científicos de la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Fueron capturadas a 27.000 metros de altura, en condiciones imposibles para cualquier organismo conocido. Según los autores del estudio, llegaron ahí tras desprenderse de un cometa. Su polémica presencia reabre la gran pregunta: ¿cómo llegó la vida a nuestro planeta hace millones de años? ¿Acaso fue la Tierra fecundada desde el espacio? ¿Seremos, por tanto, todos nosotros hijos de las estrellas? No quiero perder un minuto porque el tema es de esos que nos reconectan con el pálpito cósmico, ¿no? Un tema universal. Todos tenemos que estar interesados porque nuestro propio enigma está aquí, en juego, en esta mesa también. Vamos a aprender muchas cosas, los invitados son de excepción. Y de esta noticia, polémica que duda cabe, en el fondo vamos a entrar en las cuestiones profundas que yo sé que le van a gustar. Porque puede haber incluso un debate, porque hay posturas encontradas también. ¿Somos producto del azar? ¿Somos hijos de las estrellas? ¿Qué somos? Enrique Vicente Maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Esta noticia, esta cuestión, plantea tres incógnitas básicas que son las que nos importan realmente. Las que han interesado al ser humano a lo largo de toda la existencia, es decir, desde que hay un pensamiento filosófico. Porque el origen de la vida, ¿cuál es el origen de la vida?, afecta a qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque si somos solamente como sostiene el paradigma, es decir, el pensamiento común entre la inmensa mayoría de los científicos, que es un pensamiento mecanicista, si somos un mecano, una máquina compuesta en diferentes piezas, si en ese caso venimos de la nada, de un accidente, de algo que por azar ocurrió aquí o fuera de aquí, eso significaría que vamos hacia la nada, o sea, vamos hacia el azar. Nuestra vida carece de sentido, carece de propósito. Por el contrario, si no venimos de un accidente, si nuestra vida tiene un propósito y vamos hacia un fin, eso nos hace plantearnos la vida con una valoración muy distinta, y esa idea en este momento sería revolucionaria. La noticia implica una serie de cuestiones que nos llevan a imaginar, filosofar en torno a, en el fondo, nuestra propia naturaleza, tanto la del planeta, la vida, nuestra propia vida como especie, de dónde venimos, ¿no? Menudas cuestiones. ¿Seremos capaces de lanzar flechas en el aspecto pacífico, ¿no?, de incógnitas que puedan prender en todos ustedes? José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. Buenas noches. Que quiero felicitarle además porque nos contó de una forma tan sencilla lo que ocurría con esta noticia, que a ver si somos capaces de prender esa chispa. Esa chispa que quizá vino del espacio. Yo creo que hay una tercera posibilidad a lo que decía Enrique, ¿no? El origen de la vida, de dónde venimos, es verdad, a dónde vamos, ¿no? Decía, o venimos de la nada fruto de una casualidad, o somos producto de algo que tiene un fin concreto. Yo creo que somos, a ver si me entendéis, yo creo que somos una casualidad pensante. Es decir, los elementos para que la vida exista son intrínsecos, están dentro del universo, y probablemente ese fenómeno, que nosotros conocemos solamente aquí porque tenemos un perímetro y un ángulo de visión muy limitado, se esté reproduciendo en muchísimos lugares. Es inmenso, hay billones de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, y prácticamente todas las estrellas tienen mundos, tienen planetas. Es impensable que seamos solos, ¿no?, como decía Sagan, el gran Carl Sagan. Sería muy sorprendente que por ahí fuera hubiera alguien, y más sorprendente aún que no lo hubiera, ¿no? Pregúntense ustedes también las cuestiones, ¿no?, que van a surgir aquí en la mesa. Nos acompaña alguien, otra eminencia científica del conocimiento que se suma a esta nave, y para nosotros es un orgullo. Ya estuvo con nosotros hablando de un tema realmente polémico, la clonación. Nicolás Jouvet, catedrático de genética, libro imprescindible, El manantial de la vida, por cierto, está ahí con nosotros de nuevo porque, claro, ¿qué clase de organismos, qué clase de vida es esta? ¿Es tan complejo el engranaje de los pequeños ladrillos que nos conforman que es imposible pensar en el azar? ¿Somos hijos de algo que vino como un emisario de los cielos?
Y si vino de los cielos, ¿quién hizo esos emisarios? Tantas preguntas, Nicolás Jouvet, bienvenido amigo, gracias. Pues muy buenas noches y gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Una noticia curiosa, si queréis ahora, tanto contigo como con nuestro siguiente invitado Miguel Gilarte, entramos un poco en materia y luego desarrollamos. Tú has escrito El manantial de la vida, El origen de la vida. Yo no sé si estas criaturas, que son las fotografías que evidentemente ustedes ya han visto de este polémico experimento, serían criaturas vivas o la presencia de algo en el espacio que es sorprendente realmente. Sí. ¿Cuál es tu juicio, Nicolás? Vamos a ver, mi juicio, esas imágenes son imágenes de esporas, una espora concretamente, y esto es una cubierta silícea que tienen las diatomeas. Esto es una frústula. Y son, digamos, los elementos que se han visto en ese experimento que se ha divulgado hace unos días de estos investigadores de la Universidad de Sheffield. Es decir, ellos han visto en la estratosfera estructuras de este tipo. ¿Qué Entonces, significa en tu opinión? La cuestión es que si a 27 kilómetros nos encontramos esas estructuras, lo primero que tenemos que pensar es de dónde vienen. Evidentemente, de dónde vienen no pueden provenir de otro lado, en mi opinión, que de donde están el resto de sus especies congéneres, es decir, del planeta Tierra. Eso es mucho más evolucionado que una bacteria, entonces eso no puede provenir más que de donde ha surgido lo que es la fuente de la vida, ¿no? Que es... ¿Desconfías, por tanto, Nicolás, de la opinión de los científicos que dicen que esto podría provenir de cometas? Vamos a ver, yo no es que desconfíe, yo realmente creo que tiene varios puntos débiles el trabajo de estos investigadores. Uno de ellos lo confiesan ellos mismos. Ellos dicen, hay un 95% de probabilidades, yo dicen 95, me podrían haber dicho probablemente 80 o 100, pero dicen que hay un 95% de probabilidades de que venga del espacio. Pero, claro, ese margen ya te dice que ellos mismos no están seguros. Pero a continuación excluyen que puedan provenir de la Tierra porque dice que no ha habido erupciones volcánicas en los últimos 3 años que hayan expulsado hacia el exterior o hacia arriba estos microorganismos. Bueno, pero hay huracanes, hay tornados, hay cantidad de corrientes de convección que pueden llevar de un extremo al otro del planeta organismos tan sencillos como esos que además, precisamente porque son muy livianos, ascienden y de hecho no es la primera vez que aparecen microorganismos en la troposfera, en la estratosfera, incluso en la parte más alta de la atmósfera. Claro, de modo que... Nicolás, entonces nos sorprende mucho la actitud de estos científicos. La noticia fue recogida con expectación. Titulaba nuestro compañero José Manuel Nieves, como hicieron otros medios, científicos británicos creen haber hallado, lo decíamos, vida extraterrestre. Y de alguna forma una teoría muy curiosa que vamos a comentar aquí, que seguro que les va a fascinar, vuelve a estar en el dominio público. La panspermia, ¿no? Como una fotografía, decíamos, a gran escala de la fecundación. Fecundados desde fuera. ¿Por quién? Bueno, falta en esta mesa, evidentemente, otra pata, que es la del conocimiento astronómico. Nos acompaña nuestro buen amigo Miguel Gilarte, director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata. Gracias, Miguel, por estar con nosotros una vez más. Gracias, Iker. ¿Tú crees en la panspermia como una posibilidad, yo creo que aparte de romántica, maravillosa y que está ahí, ¿no? Y yo no sé si podemos explicarlo brevemente a nuestro público. Pues sí, claro que creo bastante en ello. Es decir, la panspermia, pues, sabes que los cometas son rocas que están rodeadas de hielo, contienen bastantes elementos químicos que son, pues, propios de la vida, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno. Pero claro, tú coges todos esos elementos y lo metes en agua y lo bates y no forma ningún tipo de vida, ¿no? Que es la cuestión que estamos hablando. Entonces, si esos cometas que están cargados de elementos químicos que pueden producir vida llegan a planetas, pues, los cometas lo llamamos nosotros, ¿verdad?, los espermatozoides del sistema solar, llegan a óvulos fértiles que serían, en este caso, en su momento la Tierra al comienzo, ¿verdad? Pues es muy probable que esos elementos químicos de esos cometas se combinaran con otros elementos químicos de la Tierra en un caldo perfecto que tenía nuestro planeta para producir vida. Imagínate por un momento que esos cometas hubieran fertilizado a esos planetas de hace tantos miles de millones de años y, bueno, posiblemente hubiera surgido alguna civilización. Imagínate una civilización avanzada con respecto a nosotros miles de millones de años. Es decir, esta gente puede hacer lo que quiere, dominar el tiempo y el espacio y hacer lo que quiera. Por tanto... Perdón, Iker. Sí. Dices impensable para la mayoría de la Más gente. que impensable, inimaginable, Enrique. Inimaginable. Pero resulta... Que no quiere decir que no sea real, ¿eh? Claro. Resulta que grandes figuras, realmente al menos 2 de los hombres que más deberían saber sobre el tema, como son Sir Francis Crick, uno de los 2 descubridores del ADN y recibió el premio Nobel por ello, ateo,
tan ateo como otro famoso biólogo, Richard Dawkins, ateo militante, el más militante de nuestros días, los dos se han planteado seriamente, el primero sobre todo, otra hipótesis más atrevida, la panspermia dirigida. Es decir, según la cual no vino eso, no llegó por azar en un cometa, sino que desde su punto de vista lo más lógico y coherente es que para haberse protegido ese ADN fue transportado a la Tierra a bordo de naves extraterrestres, de sondas. Esa idea es muy antigua. Realmente el padre de la astronáutica soviética ya la planteó. Se planteó la posibilidad de utilizar naves, hablo de a principios del siglo XX, para expandir la vida por el universo. Pero un gran científico, el padre de la radioastronomía, Joseph Shklovsky, que escribió un libro que luego fue editado en Norteamérica con Carl Sagan, ambos planteaban en ese libro esa posibilidad de que sondas de una civilización súper avanzada hubieran regado la vida por el universo. Eso es lo que plantean dos grandes figuras. Mayor herejía que esa no es posible, pero cuidado, eso tiene trampa, ¿eh? Eran ateos y era una forma de decir, como hay algo aquí que no está claro, lo mejor es atribuirlo a seres materiales. Porque, muy bien dicho, Enrique, en el aspecto de que hay otra incógnita que nos sobrevolará esta noche sin duda alguna, que es al margen, como han explicado perfectamente nuestros compañeros, de esta noticia, de esta posibilidad de panspermia. Todo en el fondo nos lleva al gran nudo problemático de cómo empezó la vida en nuestro planeta, porque no está muy claro, o sí está muy claro. Continuamos el debate. Lo que pasa, bueno, lo que sucede es que yo creo que no se puede poner en el mismo nivel un intento serio de averiguar cuál es el origen de la vida con un montón de datos científicos obtenidos tanto dentro de la Tierra como fuera de la Tierra, porque es verdad lo que decía Gilarte, es absolutamente cierto que en otras galaxias se han detectado compuestos orgánicos y eso te da, en otras estrellas se han encontrado también estructuras parecidas a la nube de Oort, que es de donde salen los cometas. Es decir, cada vez hay más pruebas circunstanciales que nos indican que los elementos necesarios para la vida se encuentran en todas partes. No se puede poner eso en el mismo nivel que una teoría o una idea, que por qué no, porque bueno, incluso podría ser de una civilización que ha ido sembrando por ahí, porque eso es un poco confundir. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes por qué se lo permiten las tres figuras a las que he dicho? Sí, es importante. Porque están por encima del bien y del mal. No tienen que andarlo cogiendo con pinzas como la mayoría de los científicos muertos de miedo por lo que dirá el sistema establecido científico acerca de sus ideas. Eso no entra dentro del debate porque además esos seres diseminadores de la vida a su vez están vivos y en algún lado tienen que haber surgido ellos mismos. Luego iremos, el debate fundamental es anterior. Lo lleva a otro sitio. Claro, debate, ¿no? O sea, el debate fundamental, que es el del origen de la vida, digamos, dónde se originó la vida, afecta a estos hipotéticos seres también, igual que al resto de los Déjame que pregunte un momento, José Manuel, al doctor Joven una cosa que es importante y a ver si nos lo hace muy sencillo. Idea muy global. El ADN y su complejidad, lo que somos nosotros mismos. Sí. Muchos mantienen que esa complejidad impresionante, de la que no somos muy conscientes porque no se nos cuenta, es el principal argumento para pensar que no somos producto de, no sé, de una chispa, de un azar, simplemente de una suerte. Que hay demasiada complejidad en los organismos vivos. Efectivamente, ese es el principal razonamiento que uno se debe de formular. Yo soy un asombrado de lo que me rodea. A mí me asombra lo que me rodea. Ya somos dos. Y me asombra precisamente por su belleza y por su complejidad. Y cuando te metes en los organismos vivos, el asombro se multiplica y se eleva a no sé qué potencia. Es decir, si yo me asombro, por ejemplo, con una obra de Miguel Ángel, el Moisés, por ejemplo, o la Capilla Sixtina, que es algo que sabemos que tiene un autor, por cierto, y yo a continuación observo algo tan complejo, aparentemente tan sencillo como una bacteria, pero que tiene una complejidad enormemente multiplicada respecto a lo que pueda ser una obra de arte, entonces tú dices, bueno, debió de haber también un autor. ¿Quién es el autor? Ese es el principal. Por eso a mí no me basta con decir un razonamiento tan radical como decir, no importa el porqué. ¿Cómo que no importa el porqué? Si es que esa es la pregunta fundamental, la que nos estamos haciendo, lo decía hace un rato, nos lo decía Enrique hace un rato, es decir, el hombre se viene haciendo preguntas desde que es hombre prácticamente, desde que tiene sentido de la razón, ¿no? Es decir, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Entonces,
nos tenemos que formular esa pregunta. ¿Qué herramientas tenemos? Pues vamos a poner las cosas muy sencillas para nuestros espectadores. Te lo agradezco. Ciencia y filosofía, si queremos hacerlo muy sencillo. También teología, si queremos. Pero voy a poner solamente de momento ciencia y filosofía. La filosofía nos va a explicar muchas veces, nos puede explicar con razonamientos muy interesantes, ideas muy espectaculares, pues las causas de muchas cosas. Pero el cómo se formulan cómo se producen las cosas nos lo va a explicar la ciencia. Es decir, la ciencia es la que nos puede explicar no el por qué, sino el cómo se han producido las cosas. Y ahí sí que podemos avanzar mucho. Podemos avanzar, por ejemplo, me decías lo de la complejidad del genoma. Bueno, el genoma es algo enormemente complejo, pero una cosa que nos asombra, todos los seres vivos de este planeta tienen el mismo tipo de moléculas informativas. La molécula de ADN es universal, la comparten las bacterias, los hongos, las plantas, los animales superiores, los inferiores y los protistas y todos los seres vivos. El mismo, no solamente la misma molécula, sino el mismo código de información. ¿Y por qué científicamente está más o menos oficializado, el público cree que eso es azar, simplemente azar? Pues simplemente porque es la manera más simple de explicarte algo que no puedes explicar. Bueno, eso probablemente lo que indica, el que todos compartamos el mismo código, que es, por supuesto que es cierto, lo que indica es que tenemos un antepasado común. No, es que es muy simple. El universo está hecho de lo mismo. Tú miras cualquier galaxia que esté en el otro extremo del universo y está hecho de lo mismo. Casi todo está hecho de hidrógeno y helio. Hay, como decía, hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, 100.000 millones de galaxias. Se han descubierto miles de planetas. Hay billones de planetas. Debe haber trillones de planetas en el universo. Es absurdo. Y si la vida se da por azar, el azar no se puede dar aquí solamente. Se tiene que dar. ¿Qué ocurrió, no? ¿Eh? ¿Qué ocurrió? Es la gran pregunta, ¿no? Claro, hombre, nosotros la verdad es que no sabemos de dónde procede la vida, cómo se forma la vida. Lo que sí sabemos es que es una serie de combinaciones químicas que se deben dar en muchos planetas de otros sistemas estelares, incluso en el nuestro. Porque ahí tenemos, por ejemplo, el satélite Europa de Júpiter, que contiene un océano de agua gigantesco. Ahí seguramente tiene que haber algún Miguel, tipo de vida. Para que todo el mundo nos comprenda perfectamente, y yo creo que es un tema en el que hay que hacer un cierto esfuerzo, pero que, bueno, tiene su recompensa también, ¿no? Porque habitualmente en los medios de gran escala, vamos a llamarlo así, para todos los públicos, es que no se suele hablar de esto, que a mí me parece muy curioso. Se suele hablar solamente en los cenáculos especializados de científicos, y por eso el público, me incluyo muchas veces, no sabemos que los propios científicos no saben muy bien de dónde vino la vida. ¿Por qué? ¿Por qué apartamos esa página, ¿no? Que es tan importante y nos podría enseñar tanto? No, yo no estoy de acuerdo en que la perdona, apartamos. No la estamos apartando. ¿Se sabe de dónde vino la vida? No, por Dios, no se sabe, vale. Pero que no se aparta la cuestión. Al revés, hay miles y miles de cerebros, de mentes, de organizaciones buscando eso. O sea, estamos pero el gran público no lo comparte. Quizá, vamos a ver, yo creo que es una cuestión de medios disponibles. Un niño con un barquito de papel no descubre América. Necesita, como mínimo, un galeón. Dejadme que plantee una pregunta que quizá puede lanzarnos la cuestión, porque me parece muy interesante. Bien, imagino que el ser humano, la ciencia, doctor, ha intentado reproducir la vida otra vez, una y mil veces. Por supuesto, eso es, buscando esa chispa, ¿no? Precisamente es lo que quería comentar, porque y es que yo creo que no importa tanto el de dónde viene el primer ser vivo, el ancestro, si viene de otro planeta o se ha originado en la Tierra, sino el cómo se ha originado. Claro. A mí lo que me interesa saber es cómo se ha originado. Y por lo que sabemos, las condiciones de la Tierra en una etapa determinada, que fue más o menos unos 300, 400 millones después de haberse consolidado la corteza terrestre, es decir, hace unos 3.800 millones no tienen nada que ver con las condiciones actuales. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los científicos no pueden reproducir, porque ni siquiera sabemos en qué condiciones climatológicas, ambientales, sustratos, fueron las que había en ese momento cuando se organizaron una serie de moléculas para irse complicando. A partir de materia inorgánica se organizan unas moléculas orgánicas que luego a su vez dan lugar a dos tipos de polímeros que son los fundamentales en todos los seres vivos, que son las proteínas y los ácidos nucleicos, sin los cuales no habría vida.
Pero ¿cómo se llega a los ácidos nucleicos? ¿Y cómo se llega a las proteínas? Y ha habido experimentos, doctor, concretos, imagino, para resolver la gran incógnita, ¿no? ¿Y en qué han quedado esos experimentos? Hay uno muy conocido, que es del año 56, el de Urey, y es que realmente trató de reproducir en un balón hecho vacío, con una serie de gases, metano, en fin, anhídrido carbónico, unas chispas eléctricas, medio acuoso y demás, reproducir el origen de algo que pudiera ser moléculas orgánicas. Y efectivamente, a partir de elementos muy simples, inorgánicos, consiguió unos poquitos aminoácidos, incluso una base nucleotídica. Pero realmente de ahí todavía a la organización de esas moléculas en polímeros, y que además esos polímeros se encierren en estructuras tipo burbuja, que además sean capaces de replicar esa información que tienen, y por lo tanto de ahí se pueda pensar. No hay todavía, hay muchos experimentos que se están haciendo, pero no hay todavía claridad. Ahí está la paradoja del alquitrán, por ejemplo, ¿no? Claro, y además es que son irreproducibles porque no conocemos aquellas condiciones. Pero es curioso, lo contaba mi José Manuel Nieves, y es muy breve, José Manuel, que el error, ¿no? Sí. Imagínense, por favor, el hombre con todo su conocimiento intentando reproducir algo que, como decía muy bien Miguel Gilarte, debería ser más o menos abundante en el universo. Bueno, reproduzcamos la chispa del azar, chispa divina, chispa de lo que ustedes quieran, que se produjo para darnos la vida, ni más ni menos. Creo que es un proceso importante. Y los errores eran más muy gráficos. Claro, ¿verdad? Es que se han hecho muchos intentos de coger esos materiales orgánicos, esos ladrillos, llamémoslos así, de la vida y juntarlos. Entonces se piensa, lo más lógico se piensa, cogemos los ladrillos de la vida, empezamos a hacer mezclas de sustratos, de elementos, de energías, de electricidad, de ultravioletas, de radiación, y lo hacemos con todas las combinaciones posibles de todo lo que sale. Y lo que sale nunca sale bien. Es decir, lo que sale es una especie, lo más que se ha llegado... Falta el elemento fundamental de la fórmula secreta. A ver, a lo más que se ha llegado es a conseguir una especie de sustancia que es negruzca y que recuerda al alquitrán, por eso se llama la paradoja del alquitrán, y que es una sustancia orgánica, sí, porque está hecha de materia orgánica, pero no viva, es como una especie de cosa amorfa, ¿no? Y es a lo máximo que se ha llegado. Con lo cual, lo que sabemos es que si nos colocan en estamos frente a una obra que no ha empezado a construirse, y tenemos los ladrillos, el cemento, la cal, la piedra, el no sé qué, todos los elementos para construir la casa, pero nadie acierta a construir la casa. Entonces, muy bien contado. Exactamente. Porque así lo entendemos perfectamente. Entonces yo me lanzo a la piscina y le digo a Enrique de Vicente, vamos lanzando preguntas. Bueno, somos hijos, por lo tanto, de un enorme misterio, tampoco se cuenta mucho, perfectamente. Una idea como desalojada o considerada fantasía, como la presencia de otras civilizaciones, como decía Miguel Gilarte, extraterrestres, podrían estar en esa ecuación, ¿por qué no? Aunque ellos también serían hijos de ese misterio, pero podrían estar, no hay que descartarlo. Y la pregunta que yo planteo es lo que muchos estarán pensando ya en sus casas. Por tanto, ¿hay un plan maestro ahí? Vamos a ver, es un gran enigma, pero es un gran enigma en el que tenemos tanto derecho a opinar personas comunes en la calle como yo, como los científicos más especialistas en el tema, porque ellos no nos dan respuestas. Es una materia opinable. Yo soy de la opinión, de la misma opinión que han sido los filósofos y sabios de todo el planeta durante miles de años. Por ejemplo, como dice una tablilla órfica encontrada en Roma, soy hijo de la tierra, pero también del cielo estrellado, soy de raza divina. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, al igual que tú has comentado, cómo se produce esto, el milagro de la vida, yo diría más, ¿desde cuándo se viene produciendo? Yo no creo que haya solamente este universo, no es que lo crea yo. Hay científicos que piensan que hay una sucesión de universos distintos. O sea, realmente, cuando uno ve la complejidad a los ojos de una persona ajena a la ciencia como yo, un periodista o una persona de la calle, la complejidad del universo como una maquinaria bastante perfecta. La complejidad, por ejemplo, del ADN. Fíjate que hay un informático notable, David Foster, que estudió hace ya muchísimo tiempo el ADN y que al estudiar esa programación concluyó lo siguiente, que la complejidad de nuestro programa genético debe implicar necesariamente la participación de inteligencias y energías más complejas que las terrestres. ¿Por qué? Porque una de las leyes fundamentales de la cibernética, que estudia las máquinas, dice que quien desarrolla y programa un sistema
debe ser más inteligente que dicho sistema, y no hay duda de que los genes actúan como programas informáticos muy sofisticados. Es decir, ¿quién o qué fue el programador del ADN? Yo no creo, no puedo creer, y luego puedo dar argumentos en esa línea, que el ADN, que es algo complejísimo, sea fruto del azar. ¿Asientes, doctor, porque es un especialista en ADN? Asiento plenamente, porque yo creo que la palabra azar o la palabra casualidad es un recurso fácil, pero que no explica absolutamente nada. ¿Por qué ese recurso constantemente? ¿Es cuestión de ideologías y de religiones? Quitarse de en medio el problema. Pero realmente eso, lo que nos está diciendo Enrique, la complejidad de una estructura tan aparentemente simple, pero tan organizada, tan perfecta y tan diseñada para la misión que tiene, que es trasladar información, y que además la información se exprese y que de vez en cuando cambie y que de vez en cuando por esos cambios me aparezcan formas distintas, eso es que es tan perfecto y tan asombroso desde un punto de vista, digamos, biológico, que realmente no lo podemos explicar solo por azar o por casualidad. Eso que quede claro. Es decir, ¿quién es el relojero, no? El diseñador, el programador que está detrás. No puedo estar de acuerdo con esas afirmaciones y las respeto. Dado que el hecho fundamental es que no sabemos qué es lo que sucedió, podemos pensar lo que nos dé la gana. Hasta que se demuestre una cosa, se demuestre la otra. Y puestos a pensar de que el universo es como es porque surgió de aquella manera y la vida estaba incluida dentro de esos ingredientes para que después se desarrollara con el paso de eones y eones y eones, o que alguien nos ha programado. Entonces, yo, puestos a pensar, prefiero pensar lo otro, porque me sentiría muy mal, yo que me imagino que cualquiera, pensar que soy fruto de un experimento de vete a saber qué inteligencia. Pero prefieres pensar que eres fruto de la casualidad. O sea, sí, yo ahí veo una contradicción. Sí, porque mañana viene mi dueño y me recolecta o me hace cualquier cosa. No estoy dispuesto a eso. No te explica nada. Es decir, no, el espíritu humano es libre. Sí, la conciencia humana es libre, la inteligencia humana es libre. Entonces, como es libre, tiene derecho a pensar en un creador. Claro. Por supuesto. Pero eso es fe, eso es una cuestión de fe, o incluso filosófica, si me permites. Pero filosóficamente yo me rebelo ante la idea de que un ser extraterrestre haya mandado un día una nave para sembrar determinadas cosas y que el resultado sea eso. No es una idea filosófica, precisamente como no conocemos el origen de la vida, es lícito pensar lo que cada uno quiere. He empezado diciendo eso, lo respeto, pero mi opinión se puede pensar que la vida es un milagro. Eso es evidente. La vida puede ser una casualidad de combinaciones químicas, o puede ser, una reacción de la materia que conduce finalmente al desarrollo de la vida. Para decirlo una frase, prefiero creer. Eso no se demostró, al igual que el otro tampoco. Claro que no. Pero nadie ha demostrado nada todavía. Prefiero pensar que es una casualidad, no me gusta tampoco esa palabra, es una consecuencia de la propia forma en que surgió el universo y de los propios elementos que tiene el universo, que los ha barajado durante más de 13.000 millones de años, de mil maneras, infinitas maneras, y de repente surge la que tiene que surgir, y que de ahí salimos nosotros, que somos, por eso lo dije al principio, somos una casualidad pensante. Tú prefieres ser hijo de la casualidad, ¿no? Pero pensantes, es que después nos hemos convertido en pensantes, en autores. Otra cuestión. ¿Por qué de estos temas que hemos hablado con tanta claridad y que son las grandes incógnitas para el ser humano, no se informa habitualmente, o en mi opinión, se da la idea general de que los científicos, que trabajan mucho y con mucho esfuerzo, que el conocimiento humano, no solo los científicos, tienen más o menos perfectamente resueltas las cuestiones principales y primigenias? ¿Por qué no somos muy conscientes de que somos, tanto en el universo como en la propia vida humana, hijos, en mi opinión, de un enorme misterio? ¿Hay algún interés en que todo esto no se conozca o no sea de uso cotidiano? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Es un interés sistémico. Iba a decir un interés sociopolítico, pero diría sistémico. Es decir, el sistema establecido en el que vivimos, se trate de países del mal llamado mundo libre como del mal llamado mundo socialista, da lo mismo. Todo comparte toda una serie de presupuestos en común, algunos de los cuales están increciendo, como el materialismo. Pues, nuestra vida está regida por un materialismo absoluto. Y lo que interesa es dar una impresión, una imagen de seguridad. Todo se tiene bajo control. Y esa seguridad es totalmente falsa. Eso es lo que no les interesa que la gente se dé cuenta, como no les interesa que la gente piense, reflexione, se haga preguntas
y se acabe rebelando contra las mentiras en las que vivimos. ¿De acuerdo, José Yo Manuel? creo que eso sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad, es decir, saber cómo se formó la vida. Y descubrir vida, que muchos dicen, bueno, es que no quieren los gobiernos que sepamos que, No los gobiernos, que Marte el sistema, o el que el sistema. mundo no lo gobiernan los gobiernos. Es que no quiere nadie que sepa que en Marte hay vida. Es que tenemos allí un montón de naves que han costado mucho dinero. Y la NASA tiene que justificar. Van 40 ya. Tiene que justificar los miles de millones de dólares que se está gastando. O sea, que no y sin hay embargo maniobra de es ocultación. la NASA Para nada. Y sin embargo la NASA es incapaz de decir que ha encontrado vida en Marte. Cuando eso sería, pues, otro de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. A ver, yo a lo que dice Enrique no creo. Yo creo simplemente que a lo largo de la historia del ser humano, ha habido muchas etapas y muchas características distintas de pensamiento. Y ahora vivimos en una etapa que es muy materialista y muy de realidad inmediata. Es decir, no es que se oculte nada, es que simplemente a la mayoría no le interesa, porque no es de orden práctico Porque inmediato. nos han educado de esa manera. Qué interesante, no es de orden práctico inmediato. Esto no Muy sirve interesante. para ganar elecciones, no sirve para buscar trabajo, no sirve para comprarte un coche, no sirve para cambiar de móvil, no sirve para eso. Sin embargo, ha habido épocas en la historia en las que la espiritualidad, si quieres, o el pensamiento, el Renacimiento, por ejemplo, era lo que impulsaba a muchísima gente. Estamos en un momento histórico que es así, no hace falta ir a ninguna conspiración. Yo espero, porque hay muchas personas que no se dejan llevar por esa corriente y que intentan ir un poquito más allá. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa formamos parte de ese grupo de personas. Y nos damos cuenta, yo que soy lo único que hago, yo no soy científico profesional, soy un divulgador de la ciencia. Y por mi experiencia, lo único que puedo decir es que la gente tiene hambre de conocer todas estas cosas, de saber, de que alguien les explique y les cuente con palabras más o menos sencillas qué es todo eso que desconoce y que habitualmente no se habla porque no interesa. Qué interesante. Y terminamos aquí porque lo que hemos hecho es una especie de capítulo apasionante con un montón de incógnitas cogidas al lazo y lanzadas para todos ustedes. Y es que sabemos poco de casi nada, que es lo poco que sé, que sabemos poco. Y resulta que en nuestra especie también hay un enorme misterio, tú lo sabes como yo, José Manuel Nieves, y es ¿por qué nosotros? ¿Por qué, como decía Carl Sagan, esa especie de elementos sueltos acaban adquiriendo conciencia? ¿Intervino alguien más? Si intervino un relojero, un diseñador, un dios, llámenlo como quieran, ¿quién le creó a él? ¿O no le creó nadie? Bueno, ¿verdad? Acabamos casi como al principio, pero creo que con una misión importante: demostrar que estos enigmas, que son nuestra propia patria más profunda, están ahí sin resolver. Y eso ya es importante, que ustedes lo sepan y que reflexionen. Ha sido un honor, como siempre, estar con los cuatro. El debate sobre el enigma del ser humano próximamente. ¿Os parece? Maravilloso. Gracias de verdad a los cuatro. Ha sido una maravilla hacernos preguntas y filosofar con libertad. Vamos con noticias. Actualidad. La noticia de estos organismos capturados en el espacio, en el fondo han sido la percha, el argumento, ya veremos qué pasa, para hablar de lo que está en el fondo.